La población concibe las noticias que le ofrecen los grandes medios, o que circulan por las redes, como un fenómeno casual, relacionado únicamente con la difusión de información. Pero en realidad, no hay ninguna noticia que sea casual, al menos si nos referimos a las noticias de amplia difusión que superan fronteras, y que no obedecen a hechos meramente fortuitos. Cuando vemos noticias de amplia difusión, debemos fijarnos en el tempo, es decir, el momento en que aparecen y su desarrollo posterior, y en su posible intencionalidad de cara al futuro. Si fuéramos capaces de percibir así las noticias, no nos manipularían tan fácilmente. El ejemplo más flagrante de lo que les decimos, lo encontramos en la noticia sobre los nuevos síntomas, presuntamente del COVID-19, que afectan a niños y adolescentes. Se trata de un aterrador síndrome inflamatorio, que las noticias describen de la siguiente manera. Los niños afectados con el síndrome han sufrido de dolor abdominal y síntomas gastrointestinales, que incluyen vómitos y diarrea, al igual que inflamación cardíaca. Los profesionales de la salud han comparado dichas complicaciones con el síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki, que combinados, causan hinchazón interna dañina, fiebre, y problemas respiratorios, los mismos que están presentes en el COVID-19. La información surgió en Reino Unido, y en pocas horas se difundió por Europa primero, y después por todo el mundo. ¿De verdad creen ustedes que esta noticia aparece por casualidad, precisamente ahora? Los países europeos están empezando sus inevitables procesos de desconfinamiento parcial de la población, que empiezan por dejar pasear a los niños, de forma limitada. Y precisamente ahora, cuando las personas pueden empezar a disfrutar de pequeñas dosis de libertad condicional, lanzan esta noticia aterradora, focalizada en lo más sensible y lo más querido, nuestros hijos, nuestra descendencia. El objetivo es obvio, provocar pánico en la población, para impedir que con el desconfinamiento, desarrolle una sensación de liberación total, que pudiera conducir a perder el miedo al virus. Sin el miedo de la población, no hay obediencia a la autoridad protectora, y todo el plan que se está desplegando, se hunde por completo. Por lo tanto, el momento en que se difunde la noticia, es crucial para comprender su auténtica intencionalidad. Tengan en cuenta que la noticia empezó en el Reino Unido, con una circular médica en la que se advertía de 12 casos del presunto síndrome. Tan solo 12 niños, en un país de 66 millones de habitantes, afectados por esta síndrome que ya existía antes, y que puede deberse a una amplia variedad de causas, han provocado que se empiece a hablar de ello en todo el mundo. ¿Cuántos niños enfermos de cualquier otra enfermedad, como el cáncer, hay en el Reino Unido o en cualquier otro país? Como pueden intuir, hay una intención muy clara detrás de esta noticia y de la misteriosa aparición de este supuesto síndrome, que se cierne como una nueva amenaza sobre la parte más sensible de la población. Y les repetimos, este supuesto shock pediátrico tan terrorífico, ya existía antes y puede deberse a una multitud de causas, desde infecciones bacterianas comunes de carácter gastrointestinal, hasta ataques de ansiedad, que nada tienen que ver con el COVID-19. En estos momentos, podemos asegurarles que están sondeando el efecto que esta noticia está teniendo sobre la gente, y si ven que una gran parte de la población se lo cree y produce un miedo suficientemente paralizante, podrán sacarle provecho en los próximos meses, en forma de nueva sintomatología. Ya tienen un nuevo artefacto psicológico, para manipularnos a su antojo. Pero estos últimos días, hemos visto más noticias orientadas a manipular la psique de la población. Como por ejemplo, el paso cercano a la Tierra de un gigantesco asteroide con forma de máscara sanitaria. Esta noticia de titular vergonzante, tampoco tiene nada de casual. Relacionar la pandemia con un fenómeno astronómico, tiene un efecto sobre nuestro inconsciente. Y resulta increíble cómo medios de todo el mundo y de toda índole, se han apuntado a repetir el mismo concepto, como si una misma mano moviera todos los hilos. En su momento, Hollywood ya hizo su trabajo con las espectaculares películas de asteroides, y desde entonces, la población de todo el mundo concibe los asteroides como un peligro planetario inminente. A nivel inconsciente, vemos los asteroides y cualquier peligro procedente del espacio, como una amenaza global, que nos iguala a todos, con independencia de nuestra posición social. Lo astronómico se relaciona íntimamente con la fuerza superior de la naturaleza, algo que nos hace sentir minúsculos e indefensos ante algo inabarcable, que no podemos controlar. Relacionar la forma del asteroide con la máscara sanitaria, es una manipulación evidente,
con una fortísima carga subliminal, nos hace sentir que algo superior a nosotros nos está castigando por nuestros pecados. Debería darnos vergüenza, que se atrevan a realizar maniobras de manipulación psicológica, tan burdas como esta. Como ven, no existen las noticias casuales. Todas se difunden en el momento idóneo, y tienen una intencionalidad concreta. Por ejemplo, tomen conciencia de este concepto crucial. Cuando las noticias nos informan sobre medidas de control que se aplican en cualquier otro país, por lejano o exótico que nos parezca, en realidad nos están preparando para aplicarlas en nuestra propia nación. Estamos inmersos en una guerra psicológica contra la población de todo el planeta en conjunto, y se están utilizando mecanismos de manipulación social a gran escala. Cuando en el resto de países veíamos o leíamos noticias sobre la vigilancia masiva que se implementaba en China, en realidad no nos estaban informando de lo que sucedía allí. Lo que buscaban esas noticias, era condicionar nuestra mente, introduciendo sibilinamente en nuestra psique, la idea del control masivo y exhaustivo, para que lo aceptáramos como una posibilidad real y plausible, para nuestras propias vidas. Paralelamente, sondeaban cuál podía ser nuestra reacción ante la implementación de esa vigilancia. Tengamos en cuenta que actualmente, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería de todo el planeta, son monitoreadas por algoritmos de inteligencia artificial, que analizan todos y cada uno de nuestros comentarios, reacciones, e impulsos. Por lo tanto, al informarnos de lo que sucede en China, también analizan nuestra posible respuesta cuando intenten aplicarlo en nuestros países. Es muy importante que tomen conciencia de ello, porque este hecho, abarca todas las noticias con las que nos bombardean a cada momento. Cuando ustedes leen noticias sobre Duterte en Filipinas, amenazando con aplicar la ley marcial para garantizar el confinamiento, o con disparar contra las personas que no obedezcan a las autoridades, lo que están haciendo es sondear cómo respondería la población de cada uno de nuestros países, ante las mismas medidas represoras. Eso significa que están valorando la posibilidad de aplicarlo en nuestra propia casa. El mismo principio se aplica a la siguiente noticia. En Vietnam han usado con éxito una red de comités vecinales, policías y delatores, que acuden a las residencias de los contagiados para seguir su evolución, y alertan a las autoridades, sobre posibles casos sospechosos, y gente que no cumple el confinamiento. Eso significa que en mayor o menor medida, y con las variaciones oportunas para cada modelo de sociedad, se está estudiando en muchos países la creación de redes de delatores organizados, que denuncien a sus propios vecinos y allegados, bajo un pretexto sanitario. Así pues, tomen conciencia de estos conceptos. Las noticias de amplia difusión que publican los medios, no son casuales. Todas las noticias buscan un efecto. La difusión de la información, es el pretexto para conseguir dicho efecto. El momento en que aparecen las noticias, es importante y significativo. Todas las noticias, cumplen con una doble función oculta, condicionar nuestra mente, y sondear nuestra posible respuesta. Cualquiera de las medidas represivas que se apliquen en otros países, puede ser aplicada en el nuestro. No lo olviden cuando vean las noticias. No se trata de caer en la paranoia. Se trata de no caer en sus trampas. La libertad, empieza siempre en nuestra mente.